La Posidonia forma parte del proyecto Life Reusing Posidonia, que es un proyecto de ejecución de 14 viviendas en Formentera, que recibió una subvención europea del programa LIFE. Esto es para proyectos de conservación de la naturaleza o de adaptación al cambio climático. Esto es la réplica del campo de secado que se desarrolló en Formentera. Es decir, en cada obra podemos aprovechar el excedente de Posidonia oceánica que recibimos en nuestras playas. La Posidonia es una planta protegida, por tanto no se puede utilizar libremente, hay que pedir un permiso al Servicio de Especies Protegidas porque la Posidonia está protegiendo las dunas de nuestras playas. Por tanto, lo que se protege no es tanto la hoja muerta de Posidonia, sino lo que se protege son los ecosistemas dunares, que son ecosistemas muy frágiles. La Posidonia no es una alga, sino que es una planta marina, y es una planta marina que se diferencia de las algas porque tiene raíces por donde coge los nutrientes, tiene un tallo, y la diferencia de las algas también que tiene flores y frutos para reproducirse. Y cada año pierde sus hojas, no las pierde del todo, pero sí que pierde gran parte de sus hojas. Igual las hojas miden 1 metro, entonces pierden 70 centímetros. Estas hojas, de manera natural, se van hacia la playa, a veces se quedan también sumergidas, pero mucha parte y en función de las corrientes se van a la playa y van generando lo que se llaman banquetas de Posidonia. Las fanerógamas marinas retienen, aun siendo una parte muy pequeña del mar, porque al final solo están de 0 a 40 metros en las zonas costeras, y hablo de las fanerógamas en todo el mundo, ellas retienen el 10%, 15% de todo el carbono marino, es debido al carbono retenido por las fanerógamas marinas. Así que esto es una buena mitigación del cambio climático generado, ¿no?, por el dióxido de carbono. La utilización de la Posidonia nos sitúa en la recuperación de los materiales de la arquitectura tradicional. La Posidonia se ha utilizado durante siglos como aislamiento en las cubiertas de Formentera y como protección en los forjados de madera de los palacios góticos de Palma. Se iba con carros a la playa a coger la Posidonia y se dejaba pues muchas veces al sol, se lavaba en función de lo que se necesitaba. Antes se retiraba de la mayoría de playas posible porque a la gente no le gustaba o se pensaba que no le gustaba porque tampoco se explicaba cuáles eran sus funciones, pero actualmente se retira sobre todo de las playas urbanas y semiurbanas. En playas urbanas donde no hay un sistema dunar detrás, donde esta materia orgánica se pueda utilizar, la Posidonia que se retira, podríamos encontrar un buen compromiso entre el uso tradicional que nosotros, o sea, la humanidad le da para construir casas, el aislante de la casa en zonas cercanas donde se saca esta Posidonia. Entonces no estamos perdiendo la función ecológica de la Posidonia tierra adentro en el sistema dunar porque encontramos un paseo marítimo, entonces la Posidonia no puede hacer esta función, y sí que puede servir para una cosa que es nuestras viviendas, y encima estamos evitando el uso de otros materiales de construcción que sí que pueden ser más insostenibles. En el proyecto de Formentera, y gracias a la Posidonia, descubrimos que no habitamos una casa sino un ecosistema, es decir, que lo que habitamos va más allá de las 4 paredes de nuestra habitación, porque el sitio en el que vivimos tiene una relación con los ecosistemas circundantes que son de los que nos proveen, ¿no?, todas las cosas que necesitamos para vivir. Y por tanto aparece esa opción, ¿no?, de vivir en equilibrio con estos mismos ecosistemas que nos están proporcionando, por ejemplo, los materiales, en este caso para el aislamiento de la cubierta. De hecho, de la misma manera que hay 7000 lenguas en el planeta, muy probablemente deberían aparecer 7000 arquitecturas de decrecimiento, cada una adaptada a las condiciones específicas de cada lugar. La idea es fomentar entre todos la recuperación de ese tejido industrial de producto local de bajo impacto ambiental, para que dentro de unos años esa industria local sí que sea capaz de proveer de esos materiales, ¿no?, al 100% de las edificaciones que se estén rehabilitando o construyendo de nuevo, esperemos que porque sean de una necesidad colectiva. Y esta obra nueva al final son, pues ahora mismo garantizadas más de 900 viviendas, 900 y poco viviendas hoy, porque seguimos avanzando y seguimos con presupuestos futuros, y hacerlo, bueno, pues la parte que es de obra nueva, hacerla siempre siguiendo la línea
del modelo que creó y que generó el Life Reusing. Eso se convierte en un factor positivo para conseguir las distintas vías de financiación, como puede ser el impuesto de turismo sostenible, que es el que está financiando la mayor parte de nuestras viviendas. Tiene mucho sentido que si lo estás pagando con el impuesto de turismo sostenible, la edificación también sea un ejemplo de construcción sostenible. Al final estamos hablando de extrapolar un proyecto sostenible, muy sostenible a nivel medioambiental, pero ahora tenemos delante una emergencia habitacional y es una emergencia que supone que muchísima gente no tiene acceso a una vivienda digna, ¿no? Entonces, ese factor clave que es esa responsabilidad social en la vertiente de valor social, que es poder poner vivienda de una manera bastante rápido, porque la emergencia la tenemos ahora, es donde confluye cómo hacemos frente a la emergencia climática y también estamos haciendo frente a la emergencia habitacional y hacerlo a la vez. Y ahí está un poco esa necesidad de colaboración constante y de tener en cuenta todos los puntos de vista. Tenemos unos recursos limitados, con estos recursos vamos a construir todas las viviendas que podamos de esta forma, que a corto plazo es verdad que puede ser un desembolso monetario un poco más elevado, pero que a medio y largo plazo luego resulta que no, ¿vale? Y ahí también ese análisis económico, es decir, sacar y pagar por lo que realmente vale y por un trabajo bien hecho, pues la calidad también tiene un precio un poco mayor hoy, pero después resulta que tiene menos gasto a lo mejor de mantenimiento o menos recursos energéticos, y entonces las familias vulnerables o con algún tipo de vulnerabilidad que viven allí, también luego su recibo disminuye, ¿no? Que tampoco diverge tanto, a lo mejor diverge, creo que decíamos, entre 100 y 200 euros el metro cuadrado, puede ser, depende de dónde, y esto depende totalmente variable de la zona, de los materiales, muy variable, pero luego hay que ver el impacto a medio y largo plazo. Lo que decíamos de conseguir más recursos, conseguirlos más rápido y la colaboración de otras administraciones que también ponen es un punto, pero es que luego a medio y largo plazo hay un retorno. Sin olvidar que el cumplimiento de los ODS implica visibilizar todas las externalidades negativas que tenían, ¿no? Y siempre han tenido un coste, pero hasta ahora no era evidente. Obviamente ha habido un sistema productivo muy propio del siglo XX y en base al uso de las energías fósiles, y muchas veces también en base a la explotación laboral, ¿no? Que un producto podía ser muy barato a corto plazo cuando no se tenían en cuenta las explotaciones, la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, etcétera, etcétera. Y le da un sentido a la aplicación de las dos leyes que dan forma, ¿no? a la selección de los materiales que configuran nuestros espacios, que es la Ley de Cambio Climático Balear y la Ley de Cambio Climático Estatal, que también exige la utilización de esos materiales de baja huella de carbono. Efectivamente, y a colación de lo que dices también el marco normativo, ¿no? Es decir, tenemos esas dos leyes respecto a la emergencia climática, tenemos una ley de vivienda en Baleares y ahora me consta que se está trabajando a nivel estatal, y luego tenemos una ley de contratos del sector público que nos permite y es más, nos invita y nos obliga a ir a la oferta que no sea la más barata, sino la más ventajosa, con cláusulas sociales y ambientales que acompañan de nuevo esa forma que tenemos nosotros de ver el proyecto que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, ahora el valor del precio en nuestros contratos, desde luego, ha pasado de ser casi entre un 70 y un 80% a ser un 40%, y el resto del 60% se basa, valoramos las empresas que hacen un esfuerzo a nivel social y ambiental. En una de las últimas obras que hemos licitado en Palma, en la que no estaba prevista la utilización de Posidonia como aislamiento en la cubierta, porque intentamos diversificar, ¿no? Para que haya distintos sistemas de bajo impacto ambiental para poder dar salida, ¿no? A las 900 viviendas que tenemos en fase de ejecución o de proyecto. En una de esta obra, como digo, la constructora nos ha pedido por primera vez: ¿podemos poner el aislamiento de Posidonia, que lo estamos viendo en la obra del vecino y nos parece que nos va a salir bien? Esto es un cambio, de verdad, ¿no? Esto, la verdad es que cuando te pasa esto, piensas que a lo mejor sí que ha valido la pena.